Vamos a arrancar ya con la unidad 6, que es una de las unidades más largas, junto con la de la parte de arranque de motores. Nos va a llevar más o menos 3 clases. Em, para eso, bueno, sería la última parte de esto de arranque, frenado, regulación de velocidad, y ya meternos un poquito más en lo que es selección de potencia de motores, que es muy cortito, y entrar con PLC y motores paso a paso, y son algunas cosas un poco más nuevas, digamos. Pero bueno, no se puede ver una cosa sin antes entender cómo funciona el resto. Así que vamos a ver de qué forma regulamos los motores, no solo de las formas actuales, que siempre les hago hincapié en que actualmente, bueno, está muy desarrollado el tema de la electrónica de potencia, pero bueno, es importante para conocer el funcionamiento de los motores, cómo se hacía, sobre todo antiguamente, para regular la velocidad y qué tipo de motores se usaba, o sea, de corriente continua o de corriente alterna, cómo hacíamos para obtener diferentes gamas de velocidades, ¿no? Así que, bueno, esa es la idea de estas unidades. Además, bueno, de la de arranque, haber visto cómo podíamos mejorar esa corriente de arranque. Vamos a poner a grabar, se me olvidé. Bueno, entonces lo que es la regulación de velocidad del motor, tanto de corriente continua como de corriente alterna, es una variación que le ponemos a la velocidad de la máquina en función del proceso tecnológico que nosotros vamos a realizar, ¿no? En función de lo que nosotros estemos desarrollando. Evidentemente que no debemos confundir esta variación de la velocidad que vamos a dar nosotros de forma, o sea, que nosotros queremos variarle la velocidad de la máquina, no la debemos confundir con la variación de la velocidad que puede darse en el eje de la máquina al conectarle algún tipo de carga al motor y que produzca esa variación de la velocidad, ¿no? Así que hay que tener bien en cuenta que esta variación que vamos a ver ahora está dada a propósito, digamos, por nosotros, por nuestro proceso, pero no hay que confundirla con la propia variación de la máquina. Esta regulación de velocidad está dirigida, evidentemente, o las que nosotros vamos a ver, sobre el motor de accionamiento, es decir, el motor que acciona, da movimiento a la máquina o a la carga accionada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta acción la podemos ejercer directamente sobre el motor y la puede realizar primero un operador, ya sea una regulación normal, o cuando tenemos algún tipo de retroalimentación, es decir, que esta variación de la velocidad esta regulación de la velocidad se hace de forma automática. Así que ahí ya tenemos regulación normal y regulación automática. ¿Cómo podemos regular la velocidad? Bueno, existen procedimientos mecánicos que, como le decía, no vamos a hacer hincapié en procedimientos mecánicos que estarían más asociados a lo que son relaciones de engranajes o de correas, sino que nos vamos a ir directamente a lo que son las regulaciones eléctricas y electrónicas. Eh, Eléctricas más dadas con el tema de conexión de resistencias o trabajar sobre la excitación de la máquina, en el caso de los motores de corriente alterna, con trabajar con los números de polo, entre otras cosas. Y la electrónica en sí, ya propiamente dicho, la electrónica de potencia, trabajar con lo que son transistores, en el caso de ahora que vamos a ver a continuación en un rato, y los tiristores, en el caso de los variadores para la máquina de corriente alterna, tipo con regulador de frecuencia. Como decía recién, la variación o la regulación por medio de dispositivos electrónicos es la que se está utilizando mucho más en la actualidad, porque presenta muchas ventajas comparadas con la mecánica, tanto técnicas como económicas, ¿no? Ya todo lo que son los variadores de velocidad electrónicos pasaron a ser muy confiables, muy precisos, y fueron volviéndose cada vez más económicos para las prestaciones que nos ofrecen, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos regular la velocidad de una máquina, bueno, en diferentes casos, todo tipo de máquinas, herramientas, la velocidad a la que se maquina una pieza, laminadores, mecanismos de elevación, aspiradores de humo. Eso va a ser en función del tipo
de humo que nosotros querramos extraer, bueno, siempre va a haber que regular, o en la mayoría de los casos va a haber que regular la velocidad de la máquina. Y no siempre vamos a tener la posibilidad de forma eléctrica de adaptarnos a todas las gamas de velocidades que podemos llegar a necesitar en el proceso tecnológico. Al menos de las formas comunes y conocidas, si las podemos obtener mediante los reguladores electrónicos. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en la regulación de velocidad de motores eléctricos? Nosotros vamos a tener ciertos factores que nos van a determinar hasta qué punto podemos o no regular la velocidad de una máquina, y dentro de esos parámetros, cuál es la flexibilidad, los límites, cuál es la rentabilidad económica, la estabilidad de funcionamiento, cuál es el sentido de la regulación, es decir, si lo puedo regular a una velocidad mayor a la nominal, menor a la nominal, y cuál es la carga, es decir, el par que yo le puedo extraer al motor, al eje del motor, para las diferentes velocidades, ¿no? Entonces un poco eso serían cuáles son los factores que vamos a tener que tener en cuenta, cuáles son los que influyen en la regulación de la máquina. En lo que es el primero que nombra ahí el POL, que es el límite o gama de regulación de velocidad, tiene que ver con cuáles son los límites máximos y mínimos de velocidad que podemos sacarle a la máquina, ¿sí? En funciones de su construcción mecánica y eléctrica. A la máquina nosotros le vamos a poder sacar una velocidad máxima y una velocidad mínima. Mecánica por el hecho de que cuando nos vayamos hacia velocidades por encima de la velocidad nominal, podemos ya empezar a tener problemas con lo que son los rodamientos. Las máquinas pueden aparecer fuerzas centrífugas excesivas que no están calculadas, por lo cual evidentemente vamos a tener un límite máximo de velocidad. En cuanto al límite mínimo, ya tiene que ver un poco con el tema de la refrigeración de la máquina. Recuerden que generalmente las máquinas tienen su propia ventilación, su autoventilación, o sea, ventiladores que si nosotros le reducimos mucho la velocidad, puede que no sea lo suficiente, ese ventilador no nos impulse suficiente volumen de aire y la máquina tiende a levantar temperatura con el consecuente desgaste de la aislación o que se pueda quemar la máquina. Bueno, para terminar la gama de regulación hay que tener en cuenta la exigencia relativa admisible de la velocidad de giro del motor, debido a la eventual variación del par resistente. Evidentemente el par resistente que tengamos acoplado en el eje de la máquina va a obtener un papel fundamental en la gama de regulación de velocidades. En lo que respecta a la flexibilidad de la regulación, básicamente lo que define esto, o progresividad de la regulación, lo que define es el salto de cada uno de los escalones de velocidades que tenemos nosotros. Es decir, mientras la progresividad de la regulación va a ser más elevada, cuanto menor sea el salto de velocidad. Es decir, cuando yo pase de una velocidad a la siguiente, haya una pequeña variación de velocidad. Entonces yo tengo un escalonamiento mucho mejor, ¿sí? Es decir, yo puedo regular mucho la velocidad de la máquina. Ustedes, por ejemplo, si tienen, en el caso de motores de corriente alterna, antes, cuando no existía toda la electrónica o no era muy difundida, venían motores, por ejemplo, que traían doble rozamiento, o sea, un motor de corriente alterna sincrónica, doble rozamiento para obtener dos velocidades. En ese caso, la flexibilidad de la regulación o la progresividad de la regulación es muy pequeña, porque no solo tenemos dos escalones de velocidades, por ejemplo, 3000 vueltas o 1500 vueltas, o 1500 vueltas y 750 vueltas. No teníamos una progresividad muy elevada en la regulación de velocidad de la máquina. De ahí este factor, la flexibilidad de la regulación, que no es más que el cociente, la relación entre la velocidad que hay en un enésimo escalonamiento y la velocidad que hay en el escalonamiento inferior. De esa forma nosotros podemos obtener cuál es la progresividad de la máquina. Cuando mayor es el número de velocidades que pueden obtener en los límites dados, más flexible es la regulación. O sea, tengo más gama de velocidades disponibles de la máquina. Evidentemente esto va a ser
importante en algunos tipos de procesos tecnológicos, no en todos, pero por ahí nosotros podemos necesitar que haya una regulación muy sensible de la velocidad, que tengamos nosotros una variación prácticamente constante, o sea, pasar de revoluciones por minuto casi de a una para el proceso tecnológico, ¿sí? Ir aumentando la velocidad muy progresivamente. Bueno, pequeña flexibilidad, justamente lo que le decía recién, corresponde a los motores asíncronos con rotor en cortocircuito de dos velocidades. Bueno, justamente lo que le comentaba recién. Si tenemos este tipo de motores con solamente dos velocidades, tenemos una muy pequeña flexibilidad, es decir, no tenemos una buena flexibilidad, una buena gama de velocidades para elegir de la máquina. Cuando obtenemos mayor flexibilidad, bueno, en motores de corriente continua shunt, cuando se regula la corriente de excitación, que eso vamos en un ratito, o cuando se regula la tensión aplicada al inducido. En el caso de estos motores, nosotros podemos elevar la velocidad actuando con la corriente de excitación, y cuando trabajamos con la tensión en el inducido, trabajamos reduciendo la velocidad. Entonces tenemos una buena progresión dentro de unos amplios límites, ¿sí? Entonces tenemos escalonamientos buenos. Sin entrar en la clásica de regulación electrónica, eh, con simples conexiones del motor shunt podemos obtener una buena progresividad o flexibilidad de la regulación. Aquí tienen dos ejemplos de cuando podemos. Siempre el motor de corriente alterna fue un poco más complicado el tema de la regulación de velocidades, ¿no? Por eso siempre se hace hincapié en esta materia, se ve bastante de forma profunda cómo es el tema del motor de corriente continua, que anteriormente se utilizaban mucho más en lo que es el control, accionamiento y control. Bueno, evidentemente siempre dentro de los temas que hay que analizar a la hora de elegir un sistema de variación de velocidad, de regulación de velocidad, está el tema de la rentabilidad. Es decir, nosotros vamos a tener que analizar qué es lo que me conviene colocar a los fines de realizar esta regulación, porque puede llegar a ser gastos iniciales relativamente altos que no justifiquen la inversión inicial propiamente dicha. Es decir, si nosotros tenemos que un proceso solo requiere de una o dos velocidades extras a la nominal de la máquina, por ahí no nos conviene ponernos en un gasto de un variador de velocidad electrónico que regule la frecuencia, que son dispositivos relativamente caros, y por ahí con simples conexiones o con un motor de corriente continua podemos llegar a solucionar el problema. Entonces hay que analizar bien cuál es el proceso y cuál es el método que nos conviene a nosotros para regular la velocidad. Y evidentemente el tema de las pérdidas de energía. En todos los procesos de regulación de velocidad va a haber pérdidas, pero sobre todo cuando se añaden resistencias para la regulación de energía, la regulación de velocidad, perdón, las pérdidas que nosotros tengamos van a ser siempre mucho mayores. Además de en qué circuito nosotros vamos a trabajar. Si trabajamos en el circuito del inducido de la máquina, los circuitos de excitación de la máquina. ¿Por qué? Porque en los circuitos de excitación de la máquina la corriente que circula es mucho menor, de alrededor del 5% de la corriente principal de la máquina. Es decir, de la corriente total de la máquina, el 5% se va para la rama de los polos de excitación, y el resto es la que se deriva hacia el inducido de la máquina. Entonces, si trabajamos nosotros sobre el circuito de excitación, las pérdidas de energía siempre van a ser bastante más pequeñas en el caso de motores de corriente continua. Así que bueno, factores a tener en cuenta a la hora de elegir. Tema de la estabilidad de funcionamiento, ustedes estas características que ven acá ya las habíamos visto a lo largo de casi todo el año, son las características mecánicas de un motor shunt en este caso. Cuando nosotros nos movemos en mayor o menor par solicitado al eje,
En el caso de la recta 1 sería con ninguna resistencia conectada o una resistencia chica, y en el caso de la característica mecánica 2, o sea, con una resistencia más grande conectada, y vemos que el salto de velocidad ante un mismo delta de par, digamos, es mucho mayor. Entonces podemos llegar a entrar a régimen inestables de la máquina. Entonces puede llegar a ser un tema a tener en cuenta, la estabilidad de funcionamiento de la máquina, cuando le insertemos, por ejemplo, resistencia. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos la parte de par medio de aceleración, al final hablábamos de la estabilidad de funcionamiento, que básicamente, como dice acá, está dada por la variación de la velocidad de giro para una diferencia dada del par resistente. Una variación determinada del par resistente. ¿Cuál es el salto de velocidad que yo tengo? Evidentemente la curva de arriba, o sea, la recta de arriba tiene una rigidez, una estabilidad de funcionamiento mucho mayor. La curva de abajo no, porque tengo mucha variación de velocidad ante la misma variación del par. A eso se refiere. Bueno, evidentemente estamos hablando de la rigidez de la característica mecánica. Esto ya lo vimos siempre. Las oscilaciones serán tanto mayores cuanto menor sea la rigidez de la característica mecánica. Lo que dijimos siempre, y si le conectáramos una resistencia más grande todavía, tendríamos una característica mecánica más inclinada, y el salto de velocidad ante el mismo salto de par sería todavía mayor, sería menos estable. Otro factor que influye es el tema del sentido de la regulación, es decir, si yo puedo aumentar la velocidad o disminuirla con respecto a su velocidad nominal, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una resistencia en el circuito del inducido de un motor de corriente continua, o una resistencia en circuito rotórico de un motor de corriente alterna, lo que vamos a hacer nosotros es, como ustedes ya saben, disminuir la velocidad de giro. Al aumentar el valor de esta resistencia, la velocidad cae todavía más, o sea, es lineal prácticamente. Mientras más grande sea esa resistencia, mayor va a ser la velocidad, menor va a ser la velocidad de la máquina. O sea, tiene una relación inversa. Mayor resistencia que le conecte al inducido, ya sea de un motor de corriente continua o de un motor de corriente alterna con rotor bobinado, la velocidad va a ser cada vez más chica. ¿Qué significa esto? Bueno, que la regulación mediante una resistencia puede realizarse solamente en sentido de disminución, con una resistencia en el circuito rotórico, ¿no? Por el contrario, en el caso de una máquina de corriente continua también, si nosotros disminuimos el flujo magnético inductor, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, mediante una resistencia en la rama de los polos de inducción, vamos a hacer que la corriente que circule por esa rama sea menor, el flujo magnético sea menor, y vamos a tener un aumento en la velocidad, siempre con respecto a la velocidad nominal. Y esto es bastante importante, siempre en los límites normales de carga, ¿no? Si yo tengo una máquina muy cargada, puede que por más que le reduzca el flujo magnético inductor, la máquina no aumente de velocidad. ¿Por qué? Porque la máquina aumenta de velocidad, pero en detrimento del par disponible que tenemos en el eje. Entonces, si yo tengo la máquina muy cargada mecánicamente, por más que le reduzca la excitación, la máquina no va a aumentar la velocidad. Bueno, por último, ¿cuál es la carga admisible a distintas velocidades? Nosotros podemos tener dos posibilidades de regular la velocidad. La podemos regular a par constante o a potencia constante, como vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue. Y en función de eso va a ser cuál es la carga que yo puedo tener disponible o admisible a las distintas velocidades. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Tenemos el caso de un motor que trabaja en dos zonas. La primera zona es un motor trabajando a par constante, es decir que conforme aumenta la velocidad de la máquina, el par entregado por el eje de la máquina siempre es el mismo. Como sabemos nosotros, la fórmula, no la puse, bueno, me faltó poner la fórmula, que luego en el punto está,
que es par por velocidad, es decir, la potencia es igual a par por velocidad. Si la velocidad aumenta y el par se mantiene constante, evidentemente la potencia de la máquina va a arrancar desde cero cuando la velocidad sea cero y va a ir creciendo conforme vaya creciendo la velocidad. ¿Sí? Esta sería la zona 1. En el caso de la zona 2, nosotros empezamos a trabajar con la máquina a potencia constante. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros seguimos aumentando la velocidad de la máquina, aunque la potencia, si queremos mantener la potencia constante, vamos a tener que reducir el par disponible en el eje, y esta reducción del par se da de una forma hiperbólica porque ya empieza a trabajar el tema de los flujos magnéticos. Entonces la relación que se da, la reducción que se da del par tiene una forma hiperbólica parabólica. Están las fórmulas ahí, pero no las pongo para no complicar el vicio. Siempre todo surge de los famosos K por phi y además nos termina dando esta reducción del par disponible en la máquina de una forma hiperbólica. Bueno, ¿qué pasa con esto? Básicamente para que nosotros podamos trabajar con la máquina a par constante, digamos, vamos a tener que tener una máquina con la potencia suficiente para, es decir, que trabaje subcargada en los casos de velocidad reducida y sobrecargada en los casos de velocidades elevadas. Entonces, ninguna de las dos opciones está buena. ¿Por qué? Porque en el caso que trabaje con cargas inferiores a la nominal, sabemos que la máquina cuando trabaja con cargas inferiores a la nominal trabaja con, en el caso de corriente alterna, con seno de phi reducido, o como les decía recién, empieza a tener problemas de refrigeración. Podemos tener corrientes elevadas que me jueguen en contra de la construcción de la máquina, digamos. Puede hacer que me haga trabajar la máquina en un punto no óptimo. Por eso es un problema tener una máquina que va a trabajar a par constante dentro de una amplia gama de velocidades, ¿sí? Porque vamos a tener que tener una máquina con potencias elevadas y que va a trabajar en diferentes partes de esa parte. O sea que por momentos va a trabajar con potencias muy elevadas y por momentos va a trabajar con potencias muy reducidas en función de lo que estemos pidiendo. Veamos qué dice. Puede ocurrir que la regulación no resulte económica y con eso la rentabilidad del sistema, porque a diferentes velocidades el motor trabaja en forma desigual y para otras el motor estará subcargado. Como les decía, el rendimiento de la máquina disminuye para cargas parciales, es decir, para cargas inferiores a la nominal, y si se trata del caso del motor de corriente alterna, disminuye el factor de potencia. ¿Qué es lo conveniente? Emplear algún tipo de sistema de regulación para el cual el motor siempre esté cargado, es decir, con carga próxima a la nominal, en toda la gama de velocidades. Porque fíjense acá, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el motor trabajando acá con este par y a esta velocidad, estaríamos trabajando con una potencia del motor baja. ¿Sí? A eso se refiere. La carga admisible de un motor siempre está limitada por el calentamiento, es decir, las pérdidas energéticas y la intensidad de corriente absorbida. Bueno, creo que está claro eso. En realidad lo que nos está diciendo nosotros es lo que le acabo de decir. Ojo cuando necesitamos regular ampliamente la velocidad del motor con potencia constante, porque a velocidades bajas el motor va a estar subcargado y puede ser perjudicial. Lo mismo va a pasar, perdón, lo mismo va a pasar si nosotros nos vamos para arriba en la velocidad, ¿no? El motor puede llegar a estar sobrecargado y también va a traer problemas. Por ahí hago hincapié en el subcargado porque uno dice, bueno, el motor está trabajando a menor potencia de la que está fabricado, no hay drama. No, sí hay problemas, hay varios problemas. Tanto o igual que si el motor estuviera sobrecargado. Conclusión, lo ideal sería poder mantener constante la corriente de carga, es decir, la corriente en el inducido. Similar o igual a la corriente nominal para todas las velocidades, es decir, lo ideal sería poder mantener para toda la gama de velocidades que nosotros tengamos la corriente en el inducido cercana a la nominal. Y evidentemente vamos a tener que
prestar atención a las condiciones de refrigeración del motor para que permanezcan invariables para cualquier tipo de velocidad. La velocidad era esta, ¿no? Yo no sé si recién le señalé acá, pero la velocidad es esta. Esta es la potencia. Evidentemente va a haber que buscar la forma de que a pesar de que nosotros le variemos la velocidad a la máquina, es decir, si nosotros ya sabemos que la máquina va a trabajar entre amplios márgenes de velocidad, que las condiciones de refrigeración no se vean afectadas cuando el motor está trabajando sobre todo a velocidades reducidas. Bueno, y acá zona 1. ¿Por qué zona 1? Pone un ejemplo en realidad de que se puede dar una regulación a par constante mediante una resistencia conectada en el circuito de inducido. Hay una variación de tensión aplicada en el circuito y el flujo permanece constante. Al permanecer el flujo constante, seguimos entregando siempre el mismo par. A diferencia de la zona 2, que lo que hacemos es regular a potencia constante, como variando el flujo de la máquina. Si nosotros variamos el flujo de la máquina, entonces acá se produce esta disminución del par de forma hiperbólica. Nosotros sabemos que al regular el flujo hay un crecimiento de la velocidad. Es decir, al disminuir el flujo hay un crecimiento de la velocidad. Bueno, no sé si les quedó claro. Esto es como una introducción a el tema en sí, digamos, todos los factores que hay que tener en cuenta para la regulación de la velocidad. Cualquier cosa me preguntan, me preguntan. Vamos a empezar ahora. Vamos a ver la regulación de velocidad de motor de corriente continua. Se van a dar cuenta que muchos de los métodos que usamos son exactamente los mismos métodos que usamos para arrancar la máquina o para frenar la máquina. Son todos los mismos, nada más que con ciertas consideraciones. Por ejemplo, a ver, ¿cómo hacíamos? ¿Cuál era la ecuación de equilibrio de una máquina de corriente continua? La nombramos siempre, para el arranque, para el frenado. La tensión en bornes. Igual a la Sí, fuerza contra electromotriz, a la corriente por la resistencia. exacto. Tensión en bornes, en el caso de una máquina shunt, una máquina paralela o derivación. La tensión en bornes que está aplicada a los bornes de la máquina es la suma de la fuerza contra electromotriz que se produce en el inducido del motor, que en este caso sería, está despejada, pero en este caso sería omega por K por phi, más la corriente que circula en el inducido de la máquina por la resistencia. ¿Sí? Si tuviéramos un grafiquito de la máquina de corriente continua, se ve fácil. Bueno, acá como estamos trabajando el tema de la variación de velocidad, simplemente despejo omega, pero esta sería simplemente ni más ni menos que esa ecuación de equilibrio. ¿Y para qué la despeje? Bueno, a ver, entonces despejamos omega. ¿Cómo yo puedo variar la velocidad de una máquina de corriente continua? Y bueno, la puedo variar variando la tensión en bornes, variando la resistencia o la corriente en el circuito inducido. Digamos, si yo vario la resistencia, vario la corriente. Y puedo variar la velocidad también, variando el flujo de excitación de la máquina. De todas estas formas, yo puedo provocar una variación de la velocidad. ¿Cuál va a ser la primera que vamos a ver ahora? De la que hablamos bastante hace un ratito, es el tema de la variación de la corriente de excitación en el motor shunt o derivación. ¿Por qué? Porque se usaba bastante por varios motivos principales, que podemos obtener una velocidad mayor a la nominal. Y como dijimos al principio, como la corriente de excitación es de alrededor del 5% de la corriente total de la máquina, entonces las pérdidas energéticas que tenemos al regular la máquina mediante por esta forma, digamos, es mucho menor. Entonces por eso se usaba mucho este método. ¿Cuáles son las ventajas o las características de este tipo de variación de velocidad? Bueno, como le dije, variación de la corriente de excitación, sencillo y económico, aumento de la velocidad respecto a la velocidad nominal,
El par admisible, esto es importante, el par admisible del motor varía según el hipérbola, tal como lo vimos recién cuando estábamos analizando la regulación a par constante o a potencia constante. Nosotros vamos a tener una reducción del par admisible, es decir, del par disponible en el eje de la máquina, de acuerdo a un hipérbola. Es decir, que yo no voy a poder elevarle la velocidad de la máquina sin drama. Voy a tener una disminución en el par disponible en el eje de la máquina. Y la potencia permanece constante. Evidentemente, este tipo de regulación de velocidad es a potencia constante. Estoy reduciendo el par disponible, tal como decía recién el gráfico este. Yo, al disminuir la corriente de excitación, mantengo la potencia constante, pero el par disponible me decae describiendo una hipérbola. Acá está, el grafiquito que les decía recién. Que en el esquema de conexiones, digamos, de una máquina Shunt, la ecuación de equilibrio sería V igual a la corriente por la resistencia. Si tenemos una resistencia adicional, sería la resistencia interna más la resistencia adicional, más la fuerza contra la automotriz que se genera en toda la máquina. Con eso daríamos una condición de equilibrio. Lo que tenemos a la derecha son las diferentes características mecánicas, en este caso, de una máquina de corriente continua Shunt, cuando nosotros le variamos la resistencia de excitación. Cada una de estas corresponde a una diferente resistencia de excitación. Ahora la pregunta podría ser, en este caso, ¿la resistencia es más grande o más chica que en este, que en este, que en este? ¿Cuál tiene la resistencia más chica? La de Más abajo, chica. la inferior, A ver. A la miércoles. la W01, digamos, omega 01. Si tenemos la resistencia más chica, la corriente... Ah, perdón. No, nadie sé. No. Si la resistencia es chica, supongamos resistencia esta cero al principio. ¿Qué corriente va a circular por acá? La nominal, la de siempre. ¿Sí? La nominal de excitación. O sea, no la nominal de la máquina, sino la corriente de excitación. Supongamos que nosotros comenzamos a aumentar esa resistencia. Esa corriente de excitación va a comenzar a ser más chica. Si es más chica la corriente de excitación, es más grande la velocidad. Es decir que sí, esta tiene una resistencia, digamos, por decir una es igual a cero, esta tiene una resistencia un poco más grande y más grande. Aumento de la resistencia, aumenta la velocidad para un mismo par o una misma corriente, en este caso, porque está graficada la corriente. Pero para un mismo par, yo si voy aumentando la resistencia de excitación, me provoca un aumento en la velocidad. Con un agregado, si nosotros nos ponemos a analizar un poco las fórmulas de acá abajo, ya las vemos, vamos a ver que, recuerden ustedes que en el caso de que nosotros agregamos resistencia en la rama del inducido, obteníamos características que se nos iban inclinando, pero siempre pasaban por el mismo valor de velocidad de vacío. En este caso, obtenemos diferentes valores de velocidad de vacío ideal de la máquina. O sea, para cada uno de los valores de resistencia que nosotros tengamos acá en la rama de excitación de la máquina, vamos a tener diferentes velocidades de vacío ideal. Veamos un poco. Durante la variación de la corriente de excitación corresponden diferentes valores de velocidad de marcha de vacío ideal, es decir, omega 0 igual a V sobre K por phi. ¿Qué va a pasar? Evidentemente si el K por phi al disminuir la corriente, el K por phi va a ser más chico y la velocidad esta de vacío ideal va a ser más grande. ¿Por qué falta este término? Bueno, porque si estamos hablando, o sea, el término de la corriente por la resistencia no está, porque si estamos hablando de cuando interceptamos el eje de la velocidad, es decir, la corriente, se nos hace cero. Entonces todo el término de I por R que sigue se anula y nos termina dando la velocidad de vacío ideal de la máquina. Sería el corte con el eje de las ordenadas, digamos. Es una ecuación de una recta. O sea, ¿cuándo va a cortar este eje? Bueno, cuando la corriente sea igual a cero. La corriente esta es igual a cero. Al tener nosotros menor valor de K por phi porque le estamos insertando resistencia, vamos a obtener
mayor velocidad en función de cuán grande sea la resistencia. ¿Sí? No sé si le enredé mucho, pero es esa. Cuanto más resistencia le ponga, menor va a ser K por phi, pero como está dividiendo, digamos, vamos a obtener mayor velocidad de vacío ideal. La resistencia que usted dice es la de la rama del Esta. inductor. Claro. El inductor, de los polos de excitación, exactamente. Esta resistencia. Esta es la que le colocamos siempre, la rama de inducción, ¿no? Acá estamos trabajando nosotros en la rama de excitación. ¿Sí? Como dice acá, si se disminuye el valor del flujo, los valores correspondientes a la velocidad de marcha en base ideal son mayores que omega 0. Es decir, supongamos el omega 0, que sería el omega 0 con ninguna resistencia en la rama de excitación. Ahora, cada vez que conectemos una resistencia, cuando mayor sea esa resistencia, vamos a obtener velocidades de marcha en base ideal mayores que omega 0. Es decir, omega 0, 2, 3 o 4. En la condición de omega 0, bueno, vamos a obtener ahora el otro punto. Siempre asócienlo, esto es la ecuación de una recta. Para obtener un punto, bueno, primero hicimos la corriente igual a 0. Lo pueden analizar así, pero sepan por qué se hace 0 la corriente. Es lo que decimos siempre, la corriente se hace 0 porque es como que le estamos quitando par en el eje a la máquina, digamos, entonces la máquina se acelera indefinidamente hasta llegar a la velocidad de vacío ideal, que se supone que la máquina no estaría absorbiendo ninguna corriente. ¿Sí? Corriente que pasa por acá. No estaríamos teniendo ninguna. La corriente de excitación está metida acá adentro, ¿no? No confundamos las corrientes. Esta corriente que está graficada acá es la corriente que está circulando por la armadura. La corriente de excitación está metida en esta parte. Bueno, ¿qué pasa cuando la velocidad es igual a 0? Si la velocidad es igual a 0, esta sería la ecuación de equilibrio que veíamos recién, hacemos 0 la velocidad y simplemente despejamos cuál es la corriente de cortocircuito que se denomina, y no es más que la tensión en bornes por la resistencia del arrollamiento del inducido. Por eso todas las rectas convergen al punto de esta corriente de cortocircuito, porque siempre es la misma. Si es la misma máquina, digamos, siempre va a ser la misma corriente de cortocircuito, por más que tengamos cualquier resistencia conectada acá. ¿Sí? Con cualquier valor de resistencia, la máquina siempre va a tener este valor de corriente de cortocircuito, que es para omega 0. Cuando obteníamos esa corriente, bueno, a la inversa recién. O sea, recién le quitábamos par en el eje, la máquina se aceleraba a tal punto que llegaba a la velocidad vacío ideal, en donde la corriente que circula por acá era 0. Bueno, ahora por el contrario, yo le empiezo a pedir más y más par, la velocidad de la máquina va a ir creciendo hasta el punto que se va a frenar y vamos a obtener esta corriente de cortocircuito. ¿Qué va a hacer? Siempre la misma, independientemente de los valores de resistencia que yo tenga conectado en la rama de excitación de la máquina. Eso se refiere. Hago hincapié en que no me confundan las corrientes de la armadura con la corriente de excitación. La excitación está metida en esta parte. Bueno, para diferentes corrientes de excitación y para velocidad nula, la corriente en el circuito de inducido es siempre igual a la corriente de cortocircuito. Es esto que estaba diciendo. Bueno. Las características mecánicas se determinan a partir de la ecuación. Velocidad de marcha y velocidad corresponden a los mismos valores de marcha en vacío. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo acá? Básicamente acá tenemos las diferentes características mecánicas de la máquina. Y lo que se ve, que es interesante acá, es la hipérbola de los pares que tenemos nosotros disponibles en el eje de la máquina. A la izquierda, perdón, de esta hipérbola, nosotros vamos a tener la máquina subcargada, y a la derecha vamos a tener la máquina sobrecargada. Es decir, los pares disponibles nosotros de la máquina van a variar y van a describir una hipérbola. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, ¿qué es lo que es este gráfico? Si nosotros
tenemos en este caso trabajando la máquina, supongamos el de más abajo, ¿no? Tenemos la máquina trabajando en este punto con este par nominal a esta velocidad, ¿sí? Hagamos de cuenta que esta es la característica de la máquina. De pronto le conecto una resistencia en la rama de excitación, pero no varío el par que yo tengo que entregar. Entonces yo me vengo a trabajar a este punto, ¿sí? Después me vengo, si vuelvo a, digamos, agregarle una resistencia en la rama de excitación, me vengo a trabajar a este punto, y si vuelvo a conectarle una resistencia, o sea, más grande, voy aumentando la resistencia en la rama de excitación, me voy a trabajar a este punto de la máquina. Lo que me va a describir una hipérbola, ¿sí? Esta sería la línea de potencia constante, la máquina trabajando siempre a potencia constante, ¿sí? Y esa es la hipérbola de la que venimos hablando. Repito, ¿por qué describe una hipérbola? Bueno, porque estamos trabajando sobre la rama de excitación del motor. ¿Qué va a disminuir el par? Uy, perdón, se me movió acá. Lo que va a disminuir en este caso es el par de cortocircuito, es decir, el par que nosotros vamos a tener disponible en la máquina. Este tipo de regulación es económica a potencia constante, como le digo recién. Para corriente igual a corriente nominal corresponde a la utilización completa de la máquina. Es decir, siempre que yo trabaje con valores de corriente nominal y no quiera sobrecargar a la máquina, vamos a tener una regulación económica. Como le decía, a la izquierda de esta curva que está acá, el motor está subcargado y la derecha está sobrecargado. Bueno, esto es lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? Para pequeñas cargas, cuando yo disminuya la corriente de excitación, la velocidad va a crecer. Pero para grandes cargas, si yo tengo cargas grandes acopladas al eje de la máquina, por más que yo disminuya la corriente de excitación, la velocidad va a disminuir, porque no va a tener potencia suficiente el motor para aumentar esa velocidad. ¿Qué es esto? Para la condición de par resistente constante, es decir, par resistente constante y carga prolongada, debe elegirse el motor de forma que a la velocidad máxima la corriente de inducido no sobrepase el valor de la corriente nominal. Bueno, ahí vamos a estar trabajando con el tema de las potencias de la máquina. ¿Sí? A ver, un segundito. Se me seca la garganta de tanto hablar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Resumiendo un poco. Sí, Sí, claro. una consulta. Ahí cuando dice a la izquierda de la curva de MR, el motor está subcargado y a la derecha está sobrecargado, ¿se refiere a la curva de potencia constante? Exactamente. A la izquierda de esta curva de potencia constante, el motor estaría subcargado, es decir, que le estamos pidiendo potencias inferiores a la potencia nominal, y a la derecha el motor está sobrecargado, es decir, estamos pidiendo potencias superiores a la potencia nominal de la máquina. Eso es lo que quiere decir. Esta es la línea de potencia constante. Por eso, Ok. claro, Y cada, sí, decime. y cada curva representa una característica con distinta resistencia en el inducido. No, en el inducido no, en la excitación. Ah, ok, ok. Fíjate vos que es en la excitación porque estamos variando los valores de omega 0, que cuando nosotros conectamos resistencia en la rama del inducido, la velocidad de vacío era siempre la misma, acuérdate. Acá no, acá estamos variando la velocidad de vacío. Genial. Como conclusión, digamos así, de este tema, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Olvídense de todas estas curvas, ¿no? Vamos directamente a la primera, que sería un motor trabajando con este par, ¿sí? Si yo ahora le conecto una resistencia en la rama de excitación, de la máquina, vamos a pasar a trabajar
a este punto que está acá. ¿Cuál es la idea? Evidentemente vamos a disminuir un poquito el par para mantener la potencia constante. Acuérdense que la potencia era igual a par por velocidad. Entonces, si yo aumenté la velocidad como consecuencia de haber insertado una resistencia en la rama de excitación, al aumentar la velocidad voy a tener que disminuir el par para mantener la potencia constante. Entonces, este par nominal que estaba acá, ahora pasa a estar acá. Es un valor menor. Si vuelvo a aumentar la velocidad de la máquina trabajando sobre la excitación, el par nominal ahora va a estar acá. Si lo hago otra vez, el par va a estar acá. Quiere decir que esta es la curva que describe la línea de potencia constante. Entonces, si estos eran los pares nominales, para este lado la máquina está subcargada y para este lado la máquina está sobrecargada. Esta es la línea que describe la línea de potencia constante. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, conecto una resistencia en la rama de excitación, esa resistencia me disminuye la corriente y al disminuirme la corriente de excitación me aumenta la velocidad de la máquina, siempre y cuando el par que tenga acoplado en el eje no sea muy grande. Si es muy grande, no le va a dar la potencia a la máquina para hacerlo. Todo el resto son consideraciones y despejes para ver de dónde salen estas curvas, pero no hay mucha, incluso no hay mucha matemática tampoco, simplemente aplicar las ecuaciones de equilibrio. Bueno, este tipo de regulación está limitado por algunos factores, como son el tema de la conmutación. Ustedes saben que si nosotros aumentamos la velocidad de la máquina de corriente continua, la máquina de corriente continua tiene escobillas. Esas escobillas, la tensión que se genera está en relación directa con la velocidad. Entonces, al aumentar la velocidad, puede que el chisporroteo sea mayor. Entonces, me va a provocar, perdón, una degradación en las escobillas y las degas, que es perjudicial para la máquina. Evidentemente, si nosotros tenemos velocidades superiores a las nominal de la máquina, vamos a tener que ver la forma de aumentar la resistencia mecánica del inducido, es decir, la construcción de la máquina, mecánicamente hablando, va a tener que tener una mayor robustez, digamos, para soportar esa elevada velocidad, esa velocidad extra. Y en el caso de velocidad mínima tenemos saturación magnética de la máquina y ni hablar de todos los factores que decíamos de temperatura, es decir, de ventilación de la máquina. Vamos a tener que tenerlo en cuenta. Otro tema. Otra regulación. Para el motor shunt o derivación estamos viendo todo el motor shunt todavía, ¿no? Porque después el serie es bastante parecido. Vamos a variar la resistencia en el circuito inducido. Es decir, lo que hicimos todo el año. Vamos a colocar en ahora, en este caso, una resistencia en la rama del inducido y lo que vamos a producir es un aumento o disminución de la velocidad. Inducido ahora, ¿no? Una disminución de la velocidad, me parece. Exactamente. Cuando nosotros coloquemos resistencia en la rama del inducido de la máquina, vamos a provocar una disminución de la velocidad. Problema. Si nosotros necesitamos que esa regulación de velocidad sea por tiempos relativamente largos o prolongados, vamos a tener una resistencia conectada en el circuito de potencia de la máquina durante tiempo excesivo con corrientes grandes, es decir, la potencia que vamos a estar perdiendo en esa resistencia va a ser muy grande, por lo que ya deja de ser lindo el hecho de colocar resistencia en la rama del inducido. Antes, cuando hacíamos el arranque, no había drama porque eran 7, 10 segundos que se producía el arranque y ya la resistencia la puenteamos y listo. Pero en este caso, si la regulación tiene que estar el motor mucho tiempo a una velocidad reducida, bueno, vamos a tener pérdidas de potencia interesantes. Además que vamos a tener que dimensionar bien la resistencia para que no se nos vaya a quemar, o sea, ya empiezan a entrar en juego otros factores que no lo teníamos cuando
hacíamos el arranque de la máquina, o cuando la frenábamos también, colocábamos también a veces resistencia en el circuito inducido. Bueno, como lo dije, características análogas al arranque en la regulación de velocidad. En este caso nosotros tenemos el reóstato funcionando de forma continua, por lo que cuando varía la rigidez, cuando hablamos de la rigidez, recuerden que en la característica mecánica le colocamos resistencia, y la característica mecánica se vuelve más inclinada, tiene un mayor ángulo. Entonces cuando hablamos de rigidez era esa variación de velocidad ante una misma variación de par, y vamos a tener mucha menos rigidez de la máquina. O sea, va a variar mucho la velocidad cuando nosotros le variemos el par en el eje de la máquina. La velocidad se regula evidentemente en sentido decreciente con respecto a la velocidad nominal, lo que decía recién. Y bueno, la regulación de velocidad evidentemente no va a ser constante, acá ya va a ser por escalones. Cada paquete de resistencia que nosotros le coloquemos, cada resistencia me va a llevar a una velocidad establecida. Ya no es como en el caso de cuando trabajamos nosotros con la excitación de la máquina, que por medio de un reóstato, al trabajar sobre la excitación, es más continua la regulación. Acá no, ya es una regulación más escalonada. Y evidentemente depende de la carga, que eso es otro tema. Es decir, si nosotros vamos variando la carga que tenemos, va a variar la velocidad de la máquina. Tanto más, cuanto mayor sea la resistencia que tengo conectada, por esa inclinación que les decía de las características mecánicas. Bueno, en caso de regulación por la inserción de una resistencia en circuito inducido implica pérdidas de potencia que varían proporcionalmente a la diferencia de velocidad. Bueno, es lógico, ¿no? O sea, todo este desarrollo nada más les dice que la variación de la potencia que hay está en forma directa a la variación de velocidad. Este delta de acá es la relación de velocidades que hay. La velocidad inicial, la velocidad regulada y la velocidad inicial. Bien. Quiere decir que las pérdidas de potencia que vamos a tener nosotros van a ser proporcionales a esa variación de velocidad. Y es lógico, si se fijan, porque cuanto más varíe yo la velocidad, más resistencia le estoy poniendo al circuito del inducido. O sea que es bastante lógico, no tiene ninguna ciencia. Las pérdidas de potencia... Velocidad inicial, ingeniero, ¿no? No es velocidad de vacío. Sí, supongamos la velocidad inicial o de vacío, como lo quieras tomar vos, digamos, lo que te está queriendo decir ahí es que las pérdidas que vas a tener de energía o de potencia van a estar dadas conforme mayor sea la variación de velocidad. En este caso, como lo está haciendo acá, es velocidad de vacío. ¿Por qué? Porque si te fijas, ¿de dónde sale esta? V es proporcional a la velocidad de vacío. Y E es proporcional a la velocidad propia de la máquina, digamos, o sea, la velocidad que tenga la máquina en un instante que vos elijas. Entonces, en este caso sí, es la velocidad de vacío. Pero básicamente lo que quiere decir es que conforme mayor sea este delta, ¿cuándo va a ser mayor este delta? Cuando omega sea menor, es decir, que la regulación sea mayor. Cuando mayor sea ese delta, mayor va a ser la pérdida de potencia. ¿Sí? O sea, si vos tenés la velocidad nominal de la máquina, ninguna resistencia conectada acá, bueno, esta pérdida de potencia va a ser la propia que pierde la máquina internamente, ¿no? Ahora, si vos ahora le empezás a colocar resistencia, además vas a tener que sumarles pérdidas dadas por la resistencia adicional. En este desarrollo, sí, cuando ustedes lo estudian, sí, esta es omega cero, la velocidad de vacío. ¿Por qué? Porque viene de acá, fíjense, reemplazo V por K por phi por omega cero. V es proporcional a la velocidad de vacío ideal. Y a esta fuerza contraelectromotriz es K por phi por omega. Entonces es más instantánea, digamos, va a depender del valor de velocidad instantáneo que yo tenga. ¿Está bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno. Con un par resistente constante, es decir, un par que yo tenga en el eje constante, y con una disminución de la velocidad igual a la mitad de la velocidad nominal,
alrededor de la mitad de la potencia tomada de la red se disipará a través del reóstato de regulación. Es bastante lógico. Digamos, yo disminuí la velocidad de la máquina a la mitad de la velocidad nominal. En ese caso, de toda la potencia que absorbemos nosotros de la red, la mitad se va a una resistencia. Es lógico si te pones a ver, el circuito de excitación casi no consume energía porque la corriente es de alrededor del 5%, entonces toda la energía está disipándose en el rotor de la máquina. Para disminuir la potencia de la mitad, digamos, no la potencia, la velocidad de la mitad, tengo que insertar resistencia que me lleve en la máquina a su funcionamiento a la mitad de la velocidad, entonces eso me provoca unas pérdidas que hacen que de toda la potencia tomada la mitad sea disipada en la resistencia. Pero además de esta forma, la que veíamos recién, conectando una resistencia en serie con el circuito inducido, puede darse la situación de que le conecte una resistencia en paralelo con el circuito del inducido de la máquina, es decir, con el rotor de la máquina. Este tipo de regulación es un poquito más estable, si hay una regulación fina de la velocidad, puedo yo lograr una regulación más menos escalonada, digamos, un poquito más lineal. Lo que sí, bueno, la vamos a utilizar generalmente en instalaciones de poco mediana potencia para regular la velocidad. En instalaciones de mayor potencia, cuando es necesario reducir la velocidad, pero cuando necesitamos ya, digamos, previamente a parar la máquina, ¿sí? Vamos a reducir entonces, vamos a tener como una regulación de velocidad por medio de este reóstato en paralelo con el inducido de la máquina y por medio de este reóstato en serie con estos dos. Todo este desarrollo de fórmula en realidad no es más que un análisis de esta resistencia serie paralela, o sea, la tensión en borne igual a la fuerza contra electromotriz más la la caída de tensión que tenés adentro de la máquina más la resistencia adicional. Acá hace lo mismo, pero tomando esta resistencia Joule en vez de la caída que tenés acá adentro. Y bueno, ya empieza a despejar para llegar a esta fórmula para obtener el valor de la corriente que circula por la rama del inducido de la máquina. Y analizo un poquito más. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos, al conectar una resistencia en paralelo y una resistencia en serie, obtenemos características mecánicas con diferentes velocidades de vacío ideal. Siempre en este caso vamos a tener velocidades de vacío ideal inferiores a la nominal, ¿no? Porque le estamos conectando la resistencia en paralelo con el rotor de la máquina. La velocidad de marcha en vacío ideal del motor será menor en ese caso de regulación de velocidad por inserción de una resistencia en paralelo a la rama del inducido. Esta omega 0 va a estar dada, esta omega 0', digamos, esta nueva velocidad de vacío ideal, ahora con una resistencia en paralelo con el rotor y a la vez que con una resistencia en serie, va a estar dada por esta letra A, que es la que está despejando allá, que es una relación de las resistencias shunt y serie. Esta AD sería la resistencia serie. Esta relación va a ser siempre menor que cero, entonces esta velocidad de vacío ideal prima va a estar dada por el producto de esta constante A por la velocidad de vacío ideal en la máquina sin resistencia, ¿no? Sin resistencia en paralelo. Puede que tenga alguna en serie, pero sin resistencia en paralelo. Este que está acá. ¿Qué es lo bueno que tiene este tipo de frenados? Que nosotros podemos lograr variar esta velocidad de vacío, y si además nosotros variamos la resistencia en serie, además podemos tener una inclinación de esta característica mecánica, entonces ya podemos obtener diferentes gamas de velocidades. Fíjense que tenemos acá la característica natural,
¿sí? Siempre no se vayan para este lado porque ya entramos en la parte de frenado. Siempre en el primer cuadrante. La característica mecánica natural de la máquina, en este caso sería solo con una resistencia en serie, y si ahora le colocamos una característica, una resistencia en paralelo con el inducido de la máquina, nos vamos, perdón, a esta característica que está acá abajo. Si el par resistente es el mismo, estamos trabajando en este punto y nos venimos a trabajar a este que está acá. Si nosotros le colocáramos ahora, le agregáramos más resistencia en serie, esta característica se inclinaría un poquito. Diferentes formas de variar la velocidad. En este caso, siempre que trabajemos en la rama de excitación va a ser, vamos a disminuir en la rama de inducido, vamos a disminuir la velocidad. ¿Qué va a pasar? A ver, díganmelo ustedes. Vamos a irnos a los casos extremos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta resistencia adicional que está acá se hace infinito? Entonces embalaría la máquina. No, se frenaría, No arrancaría directamente. claro. Bueno, supongamos que la máquina está funcionando, ¿no? La máquina está funcionando y yo le hago esa resistencia adicional en serie, la hago infinita. Se le subo el rheostat a todo lo que da, le llevo la resistencia esa adicional infinita. Se frena ¿Qué la dijo? máquina. Bueno, embalarse no, porque embalarse, fíjense que para embalarse lo que nosotros tenemos que hacerle es en disminuir la corriente de excitación, y nosotros estos no tenemos fijo, no estamos trabajando acá. Empieza a Estamos frenar la trabajando acá. máquina. Se empieza a frenar la máquina. ¿Y con qué régimen de frenado se les ocurre que va a ser? Contracorriente. No, va a ser un frenado dinámico. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos a Claro, esta resistencia porque cierra por la infinita, resistencia en paralelo al motor. es como que nosotros estamos abriendo el circuito acá por hacer esta resistencia infinita, estamos abriendo el circuito, ya el rotor no queda conectado a la tensión en bornes porque está abierto el circuito acá, y toda esa energía que estaba circulando por la máquina se va a disipar en esta resistencia de acá y se va a frenar la máquina. Exactamente. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar si le hacemos cero a esta resistencia? A esta de acá, ¿no? No a la paralelo, sino a la serie. A esta. Y queda solamente con la resistencia interna el motor dando vueltas. Esa resistencia que tiene en paralelo no veo que le haga nada. Claro, Bueno, exactamente. No va a pasar nada, digamos, o sea, la máquina va a quedar trabajando con valores nominales. ¿Por qué? Vamos a tener aplicada la tensión en bornes a los bornes de la máquina. Además tendremos esta resistencia en paralelo, pero no va a influir en los valores de corriente nominales de la máquina. Es decir, como que la fuente, además de alimentar el motor, va a estar alimentando esta resistencia acá, pero no va a influir en la máquina, va a seguir teniendo aplicado 220, 110, lo que sea, no va a influir. Es decir, que la máquina va a quedar trabajando con los valores nominales. ¿Sí? No va a hacer nada. O sea, se va, suponiendo que la tengamos regulada la máquina, nosotros de pronto la hacemos cero, la máquina se va a los valores nominales. Bueno, en el caso de la shunt, ¿sí? En el caso de la resistencia shunt, si a la resistencia shunt la hacemos de vuelta igual, en este caso a la shunt la hacemos igual a cero, vamos a trabajar de vuelta como en un frenado dinámico, ¿sí? O sea que lo que vamos a estar haciendo es puentear el rotor de la máquina. Al puentear el rotor de la máquina ya no vamos a tener
ninguna corriente circulando por acá adentro y la máquina se va a frenar según un frenado dinámico, pero la disipación de energía solamente se va a dar en todo lo que sea la resistencia interna de la máquina. Es decir, que va a tardar más en frenarse porque al no tener una resistencia para disipar la energía, va a frenarse en un tiempo mayor, pero la máquina se va a terminar frenando porque lo que estoy haciendo simplemente es puentear el rotor de la máquina, ¿sí? O sea, si yo le hago cero esa resistencia, de vuelta el motor va a trabajar en régimen de frenado dinámico. La característica pasa por la origen de coordenada. Bueno, eso recuerden el frenado dinámico que se daba siempre, o sea, la recta terminaba en el origen de coordenada. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? Cuando hacíamos esta resistencia infinito, también era un frenado dinámico, pero en este caso se va a frenar un poquito más rápido porque tenemos la disipación de energía en la resistencia shunt. Pero también va a ser una recta que va a terminar en el origen de coordenadas. Bueno, evidentemente si hacemos la resistencia shunt infinita, quiere decir que es como si estuviese desconectada esa resistencia de paralelo, digamos, por lo que la máquina va a estar trabajando con, si tiene una resistencia adicional y si no directamente en su característica natural, ¿sí? Este sistema de regulación aumenta un poco la gama de regulación porque ya no solo tenemos la resistencia en serie, sino que tenemos también la resistencia en paralelo. Pero, como les decía al principio, este tipo de regulación no es económico cuando tenemos un funcionamiento prolongado, ¿sí? Tenemos muchas pérdidas de energía en la resistencia, en ambas resistencias. Eso sería lo que es variando. ¿Viste? Cuando nosotros empezamos, yo les decía que podíamos hacerlo variando la corriente de excitación, variando la resistencia en el circuito del inducido y variando la tensión de alimentación. Vamos a ver si llegamos a verlo. Ahí estamos bien. Al principio vimos variando la corriente de excitación, después vimos colocando resistencias en el circuito inducido, ya sea en serie o en paralelo, y ahora vamos a ver variando la tensión de alimentación de la máquina. Uno de los métodos, un método muy antiguo, digamos, que evidentemente ya no se utiliza por lo que es el método en sí. Fíjense la cantidad de motores que tenemos acá y generadores. Bueno, les cuento un poco cómo es y después se van a dar cuenta solo porque ya no se utiliza. Básicamente el motor es este que tenemos acá, ¿sí? El método se llama Ward-Leonard. El motor al cual nosotros queremos regular la velocidad es este. El sistema consta además con un motor de corriente alterna asincrónico, rotor en jaula de ardilla, que tiene acoplado al mismo eje un generador y una excitatriz. De esta excitatriz de acá se maneja la excitación del generador y la excitación del motor. Entonces nosotros podemos regular mediante esta excitatriz y este generador tanto la corriente en los polos de excitación de la máquina como la corriente que circula por el rotor del motor, ¿sí? Entonces tenemos una regulación completa en la máquina. Podemos regular tanto la excitación como la corriente en la rama del inducido de la máquina. Esto nos da una gama de velocidades muy amplias, ¿no? Y evidentemente nosotros estamos accionando mediante este motor asincrónico con un eje solidario, ambos generadores, ambas excitatrices. Entonces el proceso de regulación es bastante más completo. Podemos tener amplias gamas de velocidades en el motor de corriente continua sin la desventaja del tema de las resistencias, ¿no? Esa disipación de energía en las resistencias que veíamos hace un ratito. ¿Cuál es la desventaja a simple vista? Tenemos un motor de corriente alterna, un generador de corriente continua, otro generador de corriente continua que sirve como excitatriz. O sea, el método tiene una inversión inicial altísima, además de todo el mantenimiento que requiere, que para variar la velocidad de un motor requiramos además otros tres. O sea, son métodos que actualmente no se utilizan.
Gerardo siempre nombraba que él vio en la municipalidad de Córdoba unos ascensores, si no me equivoco, que disponían de este sistema de regulación de velocidad. Bueno, no, ya está prácticamente en desuso. ¿Cómo funciona? Rápidamente. Está conformado, como les decía, por un motor de corriente alterna, trifásico, asincrónico, un generador de corriente continua, un motor shunt, que es al que nosotros le vamos a variar la velocidad, que está conectado directamente a las escobillas de este generador, y los arrojamientos de excitación tanto del generador, que les nombré recién, como del motor de corriente continua, están alimentados por medio de una excitatriz independiente, que es esta que está acá. La particularidad es que tanto la excitatriz como el generador están acoplados a un motor de corriente alterna asincrónico. Entonces, nosotros variando los valores de esta excitatriz que está acá, vamos a poder regular, como les decía, la velocidad de la máquina por medio de la corriente en el inducido y la corriente de excitación. Variación de la tensión en el generador, o sea, comprende dos zonas de regulación. Regulación a par constante, como decía recién, por variación de la tensión del generador entre amplios límites de velocidad en potencias medias. Es decir, si nosotros tenemos que regular a par constante, ¿cómo hacíamos para regular a par constante? Trabajábamos en la rama del inducido de la máquina. Y si tenía que trabajar o regular a potencia constante, trabajábamos sobre la corriente de excitación de la máquina. Nosotros lo veíamos, si trabajábamos con la corriente de excitación, el par disponible en la máquina describía un hiperrelé. Es decir, que para regular a potencia constante trabajo en la excitación de la máquina. ¿Sí? Entonces yo puedo regular a potencia constante, a par constante y dentro de una gama muy amplia de velocidad. Esa es la ventaja. Es un sistema de regulación muy bueno, viejo, pero muy bueno, pero con una elevada gama de velocidades. ¿Sí? Bueno, evidentemente va a resultar muy costosa la instalación, vamos a tener mucho consumo de energía, eso me olvidé decírselo. Fíjense el consumo de energía que vamos a tener, o sea, vamos a tener que alimentar el motor trifásico, vamos a tener que alimentar los dos generadores, vamos a tener que tener fuentes de corriente continua para estos generadores, o sea, tenemos consumos de energía muy elevados, ¿no? Y el volumen del conjunto, tenemos 3 motores, así que mantenimiento, como les decía recién, tenemos 3 motores que mantener, es muy caro. Por lo que todo este tipo de formas de regular la velocidad que les decía recién, desde que empezamos hasta ahora, o sea, ya sea por resistencias en la excitación, resistencias en la rama del inducido, en serie o en paralelo, o incluso el método Ward-Leonard, comienzan a quedar un poquito de lado frente a este que sigue, que es la variación de la tensión de alimentación por la modulación del ancho de pulso, PWM que se denomina. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué es lo más lógico que podríamos decir? O sea, ¿cómo variamos la tensión de alimentación? Y bueno, a alguien se le puede llegar a ocurrir decir, mediante una resistencia en serie yo puedo hacer que la tensión aplicada al motor vaya variando. Pero evidentemente lo que va a lograr eso es que limitemos la corriente, las potencias disponibles no van a ser las óptimas para lo que fueron diseñadas el motor, además de disipar potencia innecesariamente. Y evidentemente si estamos variando la corriente, vamos a estar variando la alteración o el par de la máquina, ¿sí? Entonces, ¿a qué recurrimos? A procesos electrónicos, que lo que van a hacer básicamente es recortar la onda. No hay onda porque es corriente continua, pero vamos a recortar la corriente continua de forma tal de que le apliquemos una onda cuadrada que en función de los periodos de conducción y no conducción de esa onda cuadrada me va a estar determinando el nivel de tensión que le va a estar llegando a la máquina. Veámoslo un poquito más detenidamente. Un procedimiento más eficiente que este, digamos, de colocar una resistencia, es usar un convertidor electrónico con circuitos reductores de voltaje. ¿Cuál es el método?
más común, bueno, el método PWM o la modulación de ancho de pulso. Está basado en el hecho de que si se recorta la onda de corriente continua de alimentación en forma de una onda cuadrada, como la decía recién, la energía que va a recibir la máquina va a disminuir de manera proporcional a la relación entre la parte alta, es decir, la parte de conducción, y la parte baja, es decir, la parte de no conducción. Es decir, el ciclo, la relación que haya entre la conducción y no conducción en el ciclo de la onda cuadrada. Si nosotros logramos controlar esta relación, se logra variar la velocidad del motor de una forma bastante buena. Es decir, vamos a verlo acá. Un esquema PWM consigue básicamente conmutar rápidamente en el interruptor electrónico, ¿no? Que permite el paso de energía. Uy, perdón. Así que si nosotros esa onda cuadrada le vamos variando la frecuencia en decenas o cientos de kilohertz, lo que va a ver el motor de corriente continua en realidad va a ser una variación del valor medio de la corriente continua que le llega a sus bornes, que es básicamente lo que estamos viendo acá. En este gráfico lo que estamos viendo son esa onda cuadrada que hablábamos recién, en la cual un periodo, en el primero de los casos estaría el motor sin recibir nada de tensión, es decir, estaría apagado. O sea, no le estaría llegando tensión a los bornes de la máquina. En el caso siguiente, lo que va a pasar con el ciclo de trabajo del 25%, que en un periodo que está acá, va a conducir el 25% del tiempo y el resto del periodo vamos a estar con la tensión en cero. Es decir, que vamos a tener un ciclo de trabajo del 25%. Es decir, que la tensión a los bornes del motor va a ser igual al 25%. En el caso que sigue, ya vamos a aumentar el tiempo de conducción a un 50%, es decir, la mitad del periodo tenemos el voltaje nominal y la otra mitad no tenemos voltaje. Bueno, y de esa forma vamos al 75% y al 100% del ciclo de trabajo. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que el motor vea a sus bornes o no vea nada, o vea el 25, el 50, el 65 o toda la tensión continua aplicada a sus bornes. Y si nosotros logramos variar esa tensión, lo que vamos a estar variando en definitiva va a ser la velocidad de la máquina. Esto en cuanto a los ciclos de trabajo. Y en cuanto a cómo el circuito electrónico básico, evidentemente son mucho más complejos, pero como para que se entienda un poco lo que se hace, lo que tenemos en nuestra fuente de corriente continua, tenemos un capacitor que opera como filtro, es decir, para eliminar transitorios. Tenemos un diodo que protege las posibles sobretensiones que podrían aparecer en el motor. Y el que oficia de llave, digamos, es el transistor este T1 que tenemos acá. Ustedes se cursaron en electrónica, deben haber visto transistores. Básicamente el transistor lo que hace funciona como llave, es decir, mediante una corriente de base adecuada, se satura el transistor, es decir, nosotros logramos que es decir, cuando nosotros le demos la orden por medio de la base del transistor, esto va a oficiar de una llave cerrada y va a conducir la corriente continua. Cuando le quitemos esa corriente de base, esto va a ser como un interruptor abierto y el circuito se va a abrir. Entonces va a estar oficiando de llave y va a ser el que me va a decir en qué momentos conduce y no conduce el circuito, ¿sí? Entonces, de esa forma, mediante una configuración que nosotros le hagamos, vamos a lograr que el motor vea aplicados sus bornes toda la tensión o el porcentaje que nosotros le configuremos en función de este PWM, ¿no? ¿Qué es lo bueno de este sistema? Que no estamos limitando las potencias disponibles en la máquina. Simplemente lo que estamos al regular esta tensión, la corriente no se modifica, por ende la potencia disponible en la máquina va a ser
la máxima disponible por la máquina. Veamos, el PWM permite En este sistema también no tendríamos menos pérdida de potencia que en los otros. ni de hablar. energía. Sí, ni hablar. Ahora imagínense en la potencia que puede llegar a disipar este es un esquema simplificado, ¿no? Pero todo lo que sean circuitos de potencia, las pérdidas de energía son muy bajas. La potencia que disipa un transistor es la potencia del diodo por la corriente que pueda llegar a circular. La verdad que son potencias muy reducidas. Ni hablar si las comparamos cuando regulamos con resistencia en la rama del inducido, ¿no? Porque las pérdidas de potencia, si hacemos esa comparación, son mucho más elevadas en el caso de regular con resistencia. Pero algo muy interesante es que regulando de esta forma nosotros no alteramos la potencia disponible en la máquina. Bueno, como les decía, entonces el PWM, o sea, esta modulación por ancho de pulso, permite que se puedan aplicar potencias máximas al motor. Acá dice incluso que se pueden aplicar potencias superiores, pero eso es porque la carga, el motor en realidad está recibiendo una tensión que no es la terminal, digamos. Entonces se podría llegar a aumentar por encima de la potencia nominal, pero sin meternos en ese tema, lo importante es decir que no estamos alterando nosotros mediante esta regulación de velocidad la potencia máxima que nos puede entregar el motor. Acá hace lo de siempre, ¿no? Un cálculo de un delta que no es más que la relación entre el periodo en el cual el transistor está conduciendo y el dividido, digamos, el ciclo completo, o sea, el periodo en el cual el transistor está conduciendo y está apagado. Es decir, la relación entre la parte de la onda en el cual el transistor conduce con el valor del periodo completo. O sea, en este caso sería la relación entre el tiempo que está conduciendo en on y el tiempo que no está conduciendo nos daría el 25%. Esto sería un cuarto. La mitad y el 65%. Eso es lo que está determinando ahí. El ciclo de trabajo duty cycle. Un ciclo de trabajo bajo corresponde a poca potencia. ¿Por qué? Porque el interruptor, es decir, el transistor, está apagado durante la mayor parte del tiempo. El 100% significa que está trabajando a potencia máxima. Bueno, es lo que le estaba diciendo. Profe, una Sí, pregunta. En el caso de que la fuente de corriente continua, la tensión que sí. aplique, que sea de 10 o de 5 voltios, que Sí. sea la máxima, ¿se puede hacer que este Sí. interruptor lo active hasta, en vez de 5, la mitad, 2,5 por ejemplo? Sí. O sea que no hace falta que le entregue el seguro. máximo en un momento y luego el mínimo Lo en que otro. pasa es que lo que pasa es que el motor va a ver el valor medio, ¿no? O sea, si vos tenés 5 volts, como dice ahí, y me decís que querés 2,5, bueno, vas a tener que ajustar el ciclo de trabajo al 50%, y de esa forma el motor va a ver 2,5%. No te olvides que estamos regulando, estamos usando un método de regulación de velocidad mediante tensión. Motor de corriente continua, ojo, no, nada que ver con motor de corriente alta. Motor de corriente continua, estamos regulando la velocidad por medio de la tensión en bornes. Es muy simple, lo que hace es, son frecuencias elevadas, ¿no? Y genera como una onda cuadrada en la cual el 50% bueno, en este caso que me decías vos recién, el 50% del tiempo conduce el transistor y el 50% no. Entonces, en vez de 5 volts, tendríamos 2,5. Claro, porque esa era mi otra duda, que si el objetivo era dar de tensión alterna, pero no, porque este motor de... No, la filtras. La estás como filtrando, digamos. En realidad tenés
frecuencias muy elevadas, esto lo estás produciendo a frecuencias muy elevadas, de forma que lo que llega a bornes de la máquina en realidad es una corriente continua prácticamente, pero en función del ciclo de trabajo, ¿no? Pero en el caso que me decías vos recién, en vez de llegar 5, llegarían 2,5. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos entregándole una tensión menor, simplemente generando esta onda cuadrada que se ve ahí en el gráfico. Estos sí ya son métodos más utilizados, métodos más actuales, digamos, de regulación de velocidad en motores de corriente continua, porque, bueno, evidentemente tiene ventajas respecto a los antiguos métodos que se utilizan. Más aún que el motor de corriente continua fue un poco desplazado por el motor asincrónico, ¿no? Como siempre les digo, así que la posibilidad de regularle la velocidad ahora de forma electrónica de alguna manera lo beneficia, como para que ese desplazamiento no sea tan notable. Me quedo ver, ya son las 7:05 casi, me quedo ver para esta primera parte lo que es la variación de velocidad de motores de corriente continua serie, pero es cortito el tema, así que lo vemos el lunes que viene. ¿Queda alguna duda? Se puede haber hecho un poquito largo, pero tengan en cuenta que en realidad es lo que prácticamente lo mismo que se ve para el caso de arranque, nada más que ahora está aplicado para variar la velocidad. Entonces, las consideraciones a tener en cuenta son diferentes, ¿no? Porque los tiempos de trabajo son diferentes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sigo la cámara que la había sacado. Bueno, no se queden con dudas. Cualquier cosa, el lunes me preguntan lo que sea. Todo esto está en el apunte, así que lo ven de ahí y me dicen. Bueno. Bueno, gente, nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes.